nos ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Para hacer esta jornada de reparación que Él tanto pide a las almas que están queriendo vivir en su divina voluntad y, y en las que viven. Es una función primordial, digamos, el hacer la reparación. Y en particular, estas reparaciones las estamos haciendo por los consagrados. Hoy nos corresponde nada más ni nada menos que el niño perdido y hallado en el templo. Así es que vamos a asociar esa lectura también con las reparaciones. Y em, en las reparaciones, el tema también es bien, ah, por decir así, que nos toca bastante, porque es cómo hacer católica a la gente, cómo tener laicos más consagrados al Señor. Así es que nos disponemos entonces cubriéndonos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y pedimos que el Espíritu Santo tome en, en sus manos esta sesión para que sea una reparación donde Jesús ore Él en nosotros. Fía. Abba Padre, tú que estás en el cielo, santifícanos tu nombre. Venga tu reino del fiat voluntas tua. Hágase en todas las almas tu voluntad divina, así como es en el cielo, que sea en la tierra de las almas de tus criaturas criadas por ti. Danos hoy el pan de tu palabra, de tu humanidad, de tu divinidad, de tu divina voluntad, y el pan que alimenta nuestro cuerpo cada día. Perdona nuestras deudas de amor hacia ti, uniéndonos a Jesús en su humanidad y en su divinidad, así como perdónanos las deudas de amor que nos deben. No nos induzcas a la tentación, que siendo el causal de nuestro obrar sin ti, tomando el camino libre a optar por actitudes demoníacas, y líbranos del maligno. Fiat. Ave Fía. María, Reina nuestra, el fiat te ha llenado de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre inmaculado. Santa María, Madre de Dios y Madre particular nuestra, ruega por nosotros y conduce las almas de todos tus hijos al reino del fiat voluntas tua. Reino triunfante de tu inmaculado corazón y reino del sagrado corazón de tu amantísimo Hijo Jesús. Fiat. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, perdón. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al seno de Abraham. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh mi Jesús, me uno contigo en tu divina voluntad, en el pago por todas las criaturas de las deudas de amor al Padre. Líbranos del mal de nuestra voluntad humana y así unidos a tu voluntad, recibamos el regalo de vivir el cielo aquí en la tierra.
Sellamos todos los actos, palabras y pensamientos de todas las criaturas hechos en la divina voluntad con la marca del Glorium Dei, Glorium Dei, Glorium Dei. Dispongámonos. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. Padre, mi Dios, mi Creador, mi Señor, creada en un arrebato de amor divino, reconozco que soy toda amor, por cuanto me has amado. Tanto más amor te devuelvo haciendo eco de mi te amo en toda la creación, fundiéndome en el orden de tu gracia. Llamo a los ángeles para que toquen nuestra frente, para que impriman el Espíritu Santo y así infundir la luz divina, para que podamos creer y comprender las verdades divinas que nos enseñan cómo se vive en el cielo, para que sea así en la tierra de mi alma. Madre, formando en mí la vida divina, preséntame ante tu divino Hijo como un triunfo de tu inmaculado corazón, y así, junto contigo, ame, agradezca, adore, alabe y bendiga el santo nombre de Jesús, a nombre de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. En la luz de tu divinidad, extiendo tus pensamientos santos en todos tus consagrados, para que sean circundados con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo y con el desahogo del amor completo en el Espíritu Santo, de tal forma que, desapegándose de los intereses humanos y dominados por el amor, y solo por el amor continuado, mantengan viva a la Iglesia fundada por ti. Fiat. Ofrecimientos. En la luz de tu divinidad, extiendo tus pensamientos santos en todos los consagrados, para que sean circundados con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo y con el desahogo del amor completo en el Espíritu Santo, de tal forma que desapegándose de los intereses humanos y dominados por el amor y solo por el amor continuado, mantengan viva a la Iglesia fundada por ti, Fiat. Madre, Reina de la divina voluntad, te veo a los pies de la cruz, cuando Jesús te confirma como madre de todos y luego, cuando amorosa vas acogiendo a cada apóstol que regresa después de haber huido en la pasión de tu amado Hijo, cómo los acogiste a cada uno con el perdón tuyo y de tu adorado Hijo, y cómo amorosa fuiste la columna de la iglesia inicial mientras se fortalecían los apóstoles. Junto contigo quiero llevar la preciosísima sangre del corazón de tu Jesús al vicario de tu Hijo y lo cubramos con ella para que su corazón rebose del amor primigenio que le debe. Y mientras tenga como el norte de su vida el amor de tu amado Hijo, Fiat. Igualmente, Madre, junto contigo llevamos a las almas en el purgatorio, que no pueden aún sostener la mirada divina, las más cercanas a tu Jesús, la sangre de tu amantísimo Hijo, llevémosle la luz, mitiguemos su delirio de amor, extingamos el fuego que las quema y queden libres de toda pena. Y las más abandonadas, que no tienen quien ore por ellas, encuentren en las criaturas los sufragios que necesitan. Estas almas ya no pueden orar por sí mismas, por ello suplican y anhelan llenas de amor por ti, el refrigerio a sus penas y acelerar así su liberación. Y estando ya purificadas, se presenten ante tu Hijo, que tanto las anhela junto a Él, y así
agradarlo en su corazón lacerado. Fiat. El quinto misterio glorioso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. 28 de enero de 1944. La disputa de Jesús con los doctores en el templo. La angustia de la madre y la respuesta del hijo. Veo a Jesús. Es ya un adolescente. Lleva una túnica blanca que le llega hasta los pies. Me parece que es de lino. Encima se coloca, formando elegantes pliegues, una prenda rectangular de un color rojo pálido. Lleva la cabeza cubierta de una coloración más intensa que cuando le vi de niño. Le llegan hasta la mitad de las orejas. Es un muchacho de complexión fuerte, muy alto para su edad, muy tierna aún, como refleja el rostro. Me mira y me sonríe tendiendo las manos hacia mí. Su sonrisa, de todas formas, se asemeja ya a la que le veo de adulto, dulce y más bien seria. Está solo. Por ahora no veo nada más. Está apoyado en un murete de una callecita toda en subidas y bajadas, pedregosa y con una zanja que está aproximadamente en su centro y que en tiempo de lluvia se transforma en regato. Ahora, como el día está sereno, está seca. Me da la impresión de estarme acercando yo también al murete y de estar mirando alrededor y hacia abajo como está haciendo Jesús. Veo un grupo de casas. Es un grupo desordenado. Unas son altas, otras bajas, van en todos los sentidos. Parece, haciendo una comparación muy pobre, pero muy válida, un puñado de cantos blancos esparcidos sobre el terreno oscuro. Las calles, las callejas, son como venas en medio de esa blancura. Ora aquí, ora allá, hay árboles que descuellan por detrás de las tapias. Muchos de ellos están en flor. Muchos otros están ya cubiertos de hojas nuevas. Debe ser primavera. A la izquierda, respecto a mí que estoy mirando, se alza una voluminosa construcción compuesta de 3 niveles de terrazas cubiertas de construcciones y torres y patios y pórticos. En el centro se eleva una riquísima edificación, más alta, majestuosa, con cúpulas redondeadas, esplendorosas bajo el sol, como si estuvieran recubiertas de metal, cobre u oro. El conjunto está rodeado por una muralla almenada de esta forma, M, como si fuera una fortaleza. Una torre de mayor altura que las otras, horcada en su base sobre una vía más bien estrecha y en subida, cual severo centinela, domina netamente el vasto conjunto. Jesús observa fijamente ese lugar.
Luego se vuelve otra vez. Apoya de nuevo la espalda sobre el murete, como antes, y dirige su mirada hacia una pequeña colina que está frente al conjunto del templo. El collado sufre el asalto de las casas, solo hasta su base. Luego aparece virgen. Veo que una calle termina en ese lugar, con un arco tras el cual solo hay un camino pavimentado con piedras cuadrangulares, irregulares y mal unidas. No son demasiado grandes, no son como las piedras de las calzadas consulares romanas. Parecen más bien las típicas piedras de las antiguas aceras de Viareggio. No sé si existen todavía, pero colocadas sin conexión, un camino de mala muerte. El rostro de Jesús toma un aspecto tan serio que yo fijo mi atención buscando en este collado la causa de esta melancolía, pero no encuentro nada de especial. Es una elevación del terreno desnuda nada más. Eso sí, cuando me vuelvo, he perdido a Jesús. Ya no está ahí. Y me quedo adormilada con esta visión. Cuando me despierto, con el recuerdo en mi corazón de lo que he visto, recobradas un poco las fuerzas y en paz porque todos están durmiendo, me encuentro en un lugar que nunca antes había visto. En él hay patios y fuentes, pórticos y casas, más bien pabellones, porque tienen más las características de pabellones que de casas. Hay una gran muchedumbre de gente vestida al viejo uso hebreo y mucho griterío. Me miro a mi alrededor y, al hacerlo, me doy cuenta de que estoy dentro de esa construcción que Jesús estaba mirando. Efectivamente, veo la muralla almenada que circunda el conjunto y la torre centinela y la imponente obra de fábrica que se yergue en su centro, pegando, sería pegado, pegando a la cual hay pórticos muy bellos y amplios, y bajo estos multitud de personas ocupadas, quienes en una cosa, quienes en otra. Comprendo que se trata del recinto del templo de Jerusalén. Veo fariseos con sus largas vestiduras ondeantes, sacerdotes vestidos de lino y con una placa de precioso material en la parte superior del pecho y de la frente, y con otros reflejos brillantes esparcidos aquí o allá por los distintos indumentos, muy amplios y blancos, ceñidos a la cintura, con un cinturón también de material precioso. Luego veo otros, menos engalanados, pero de todas formas deben pertenecer también a la casta sacerdotal y que están rodeados de discípulos más jóvenes que ellos. Comprendo que se trata de los doctores de la ley. Entre todos estos personajes me encuentro como perdida
porque no sé qué pinto yo ahí. Me acerco al grupo de los doctores, donde ha comenzado una disputa teológica. Mucha gente hace lo mismo. Entre los doctores hay un grupo capitaneado por uno llamado Gamaliel y por otro viejo y casi ciego que apoya a Gamaliel en la disputa. Oigo que le llaman Hillel. Pongo la H porque oigo una aspiración al principio del nombre y creo que es o maestro o pariente de Gamaliel. Lo deduzco de la confidencia y al mismo tiempo respeto con que éste le trata. El grupo de Gamaliel es de mentalidad más abierta, mientras que el otro grupo, que es el más numeroso, está dirigido por uno llamado Siamae y adolece de esa intransigencia llena de resentimiento y retrógrada, tan claramente descrita por el Evangelio. Gamaliel, rodeado de un nutrido grupo de discípulos, habla de la venida del Mesías y, apoyándose en la profecía de Daniel, sostiene que el Mesías debe haber nacido ya, puesto que ya han pasado unos 10 años desde que se cumplieron las 70 semanas profetizadas, contando desde que fue publicado el decreto de reconstrucción del templo. Siamai le plantea batalla afirmando que si bien es cierto que el templo fue reconstruido, no es menos cierto que la esclavitud de Israel ha aumentado y que la paz se debía haber traído aquel que los profetas llaman príncipe de la paz. Está bien lejos de ser una realidad en el mundo y especialmente en Jerusalén, oprimida bajo el peso de un enemigo que osa extender su dominio hasta incluso dentro del recinto del templo, controlado por la Torre Antonia, que está llena de legionarios romanos dispuestos a aplacar con la espada cualquier tumulto de independencia patria. La disputa, llena de cavilosidades, está destinada a durar. Cada uno de los maestros hace alarde de erudición, no tanto para vencer a su rival, cuanto para atraerse la admiración de los que escuchan. Este propósito es evidente. Del interior del nutrido grupo de fieles se oye una tierna voz de niño. Gamaliel tiene razón. Movimiento en la gente y en el grupo de doctores. Buscan al que acaba de interrumpir. De todas formas, no hace falta buscarle. Él no se esconde. Antes bien, se abre paso entre la gente y se acerca al grupo de los rabís. Reconozco en él a mi Jesús adolescente. Se le ve seguro y franco, y sus ojos centellean llenos de inteligencia. ¿Quién eres?, le preguntan. Un hijo de Israel que ha venido a cumplir con lo que la ley ordena. Gusta esta respuesta intrépida y segura. Obtiene sonrisas de aprobación y de benevolencia. Despierta interés el pequeño israelita. ¿Cómo te llamas? Jesús de Nazaret. Y aquí acaba la benevolencia del grupo de Siamaí. Sin embargo, Gamaliel, más benigno, prosigue el diálogo junto con Hillel. Es más, es Gamaliel el que, con deferencia, le dice al anciano: pregúntale alguna cosa al niño. ¿En qué basas tu seguridad?, pregunta Hillel. Encabezo las respuestas con los nombres para abreviar y para que sea más claro. Jesús. En la profecía, que no puede errar respecto a la época
y en los signos que la acompañaron cuando llegó el tiempo de su cumplimiento. Cierto es que César nos domina, pero el mundo gozaba de gran paz y estaba muy tranquila Palestina cuando se cumplieron las 70 semanas. Tanto es así que le fue posible a César ordenar el censo en sus dominios. No habría podido hacerlo si hubiera habido guerra en el imperio o revueltas en Palestina. De la misma forma que se cumplió ese tiempo, ahora se está cumpliendo ese otro de las 60 semanas, 62 más una desde la terminación del templo, para que el Mesías sea ungido y se cumpla lo que conlleva la profecía para el pueblo que no le quiso. ¿Podéis dudarlo? ¿No recordáis que la estrella fue vista por los sabios de Oriente y fue a detenerse justo en el cielo de Belén de Judá? Y que las profecías y las visiones desde Jacob en adelante indican ese lugar como el destinado a recibir el nacimiento del Mesías, hijo de Jacob, a través de David, que era de Belén. ¿No os acordáis de Balaam? Una estrella nacerá de Jacob, los sabios de Oriente, cuya pureza y fe abría sus propios ojos y sus propios oídos, vieron la estrella y comprendieron su nombre, Mesías, y vinieron a adorar a la luz que había descendido del mundo. Siamai, con mirada maligna, ¿dices que el Mesías nació cuando la estrella en Belén, Efratá? Jesús, yo lo digo. Siamai, entonces ya no existe. ¿No sabes, niño, que Herodes mandó matar a todos los nacidos de mujer de 1 día a 2 años de edad de Belén y de los alrededores? Tú que sabes también la escritura, debes saber también que un grito se ha oído en lo alto. Es Raquel que está llorando por sus hijos, los valles y las alturas de Belén que recogieron el llanto de la agonizante Raquel. Se llenaron de llanto revivido por las madres ante sus hijos asesinados. Entre ellas estaba, sin duda, también la madre del Mesías, Jesús. Te equivocas, anciano. El llanto de Raquel hízose himno, pues donde ella había dado a luz al hijo de su dolor, la nueva Raquel dio al mundo al Benjamín del Padre Celestial, hijo de su derecha, aquel que ha sido destinado para congregar al pueblo de Dios bajo su cetro y liberarle de la más terrible de las esclavitudes, Siamai. ¿Y cómo? Si la mataron, Jesús. ¿No has leído de Elías que fue raptado por el carro de fuego? Y no va a haber podido salvar el Señor Dios a su Emmanuel para que fuera Mesías de su pueblo. Él que separó el mar ante Moisés para que Israel pasase sin mojarse hacia su tierra, no va a haber podido mandar a sus ángeles a librar a su Hijo, a su Cristo, de la crueldad del hombre. En verdad os digo, el Cristo vive y está entre vosotros, y cuando llegue su hora, se manifestará en su potencia. La voz de Jesús, al decir estas palabras que he subrayado, resuena en un modo que llena el espacio. Sus ojos centellean aún más, y con un gesto de dominio y de promesa, tiende el brazo y la mano derecha, y luego los baja como para jurar. Es todavía un niño, pero ya tiene la solemnidad de un hombre. Gilel, niño, ¿quién te ha enseñado estas palabras? Jesús, el Espíritu de Dios. Yo no tengo maestro humano. Esta es la palabra del Señor que os habla a través de mis labios. Gilel, ven aquí entre nosotros que quiero verte de cerca, oh niño, para que mi esperanza se reavive en contacto con tu fe y mi alma se ilumine con el sol de la tuya. Y le sientan a Jesús en un asiento alto y sin respaldo, entre Gamaliel y Gilel, y le entregan unos rollos para que los lea y los explique. Es un examen en toda regla. La muchedumbre se agolpa atenta. La voz infantil de Jesús lee: Consuélate, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, consoladla porque su esclavitud ha terminado.
voz de uno que grita en el desierto, preparad los caminos del Señor. Entonces se manifestará la gloria del Señor. Siamai, como puedes ver, Nazareno, aquí habla de una esclavitud ya terminada, y nosotros somos ahora más esclavos que nunca. Aquí se habla de un precursor. ¿Dónde está? Tú desvarías. Jesús, yo te digo que tú y los que son como tú, más que los demás, necesitáis escuchar la llamada del precursor. Si no, no veréis la gloria del Señor, ni comprenderás la palabra de Dios, porque las bajezas, las soberbias, las dobleces te obstaculizarán ver y oír. Siamai. Así le hablas a un maestro, Jesús, así hablo y así hablaré hasta la muerte, porque por encima de mi propio beneficio está el interés del Señor y el amor a la verdad, de la cual soy hijo. Y además te digo, Rabí, que la esclavitud de que habla el profeta, que es de la que yo hablo, no es la que crees, como tampoco la regalidad será la que tú piensas. Antes bien, por mérito del Mesías, el hombre será liberado de la esclavitud del mal que le separa de Dios, y la señal del Cristo, liberados los espíritus de todo yugo, hechos súbditos del reino eterno, signará a estos. Todas las naciones inclinarán su cabeza, oh estirpe de David, ante el vástago de ti nacido. Árbol ahora que extiende sus ramas sobre toda la tierra y se alza hacia el cielo. Y en el cielo y en la tierra toda boca glorificará su nombre y doblará su rodilla ante el ungido de Dios, ante el príncipe de la paz, el caudillo, ante aquel que, tomando de sí mismo, embriagará a toda alma cansada y saciará a toda alma hambrienta, el santo que estipulará una alianza entre la tierra y el cielo, no como la que fue estipulada con los padres de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, siguiendo considerándolos de todas formas siervos, sino imprimiendo la paternidad celeste en el espíritu de los hombres con la gracia de nuevo infundida por los méritos del Redentor, por el cual todos los hombres buenos conocerán al Señor, y el santuario de Dios no volverá a ser destruido y hollado. Arremete, Simai. Pero niño, no blasfemes. Acuérdate de David, de Daniel, que dice que cuando hayan matado al Cristo, el templo y la ciudad serán destruidos por un pueblo y por un caudillo venideros. Y tú sostienes que el santuario de Dios no volverá a ser derribado, respeta a los profetas. Jesús contesta, en verdad te digo que hay uno que está por encima de los profetas, y tú no le conoces, ni le conocerás, porque te falta el deseo de ello. Y has de saber que todo cuanto he dicho es verdad. No conocerá ya la muerte el santuario verdadero, al igual que su santificador resucitará para vida eterna, y al final de los días del mundo vivirá en el cielo. Gilel. Préstame atención, niño. Ageo dice, vendrá el deseado de las gentes. Grande será entonces la gloria de esta casa, y de esta última más que de la primera. ¿Crees que se refiere al santuario de que tú hablas? Y Jesús, sí, maestro, esto es lo que quiere decir. Tu rectitud te conduce hacia la luz, y yo te digo que, una vez consumado el sacrificio del Cristo, recibirás paz porque eres un israelita sin malicia. Gamaliel, dime, Jesús, ¿cómo puede esperarse la paz de que hablan los profetas si tenemos en cuenta que este pueblo ha de sufrir la devastación de la guerra? Habla y dame luz también a mí. Jesús,
¿No recuerdas, maestro, que quienes estuvieron presentes la noche del nacimiento del Cristo dijeron que las formaciones angélicas cantaron paz a los hombres de buena voluntad? Ahora bien, este pueblo no tiene buena voluntad y no gozará de paz. No reconocerá a su rey, al justo, al Salvador, porque le espera como rey con poder humano, mientras que es rey del Espíritu, y no le amará, puesto que el Cristo predicará lo que no le gusta a este pueblo. Los enemigos, los que llevan carros y caballos, no serán subyugados por el Cristo. Sí los del alma, sí los del alma, los que doblegan para infernal dominio el corazón del hombre creado por el Señor. Y no es esta la victoria que Él espera a Israel. Tu rey vendrá, Jerusalén, sobre la asna y el pollino, o sea, los justos de Israel y los gentiles. Mas yo os digo que el pollino le será más fiel a él y precediendo a la asna le seguirá y crecerá en el camino de la verdad y de la vida. Israel, por su mala voluntad, perderá la paz y sufrirá en sí durante siglos aquello mismo que hará sufrir a su rey al convertirle en rey del dolor de que habla Isaías. Siamai, tu boca tiene el mismo tiempo sabor de leche y de blasfemia. Nazareno. Responde, ¿dónde está el precursor? ¿Cuándo lo tuvimos? Jesús. Él es ya una realidad. ¿No dice Malaquías, yo envío a mi ángel para que prepare delante mí el camino? Enseguida vendrá a su templo el dominador que buscáis y el ángel del testamento anhelado por vosotros. Luego entonces el precursor precede inmediatamente al Cristo. Él es ya una realidad, como también lo es el Cristo. Si transcurrieran años entre quien prepara los caminos al Señor y el Cristo, todos los caminos volverían a llenarse de obstáculos y a hacerse retortijados. Como lo sabe Dios y ha previsto que el precursor precede a una hora solo al Maestro. Cuando veáis al precursor, podréis decir, comienza la misión del Cristo. Y a ti te digo que el Cristo abrirá muchos ojos y muchos oídos cuando vengan a estos caminos. Mas no vendrá a los tuyos ni a los de los que son como tú. Vosotros le daréis muerte por la vida que os trae. Pero cuando más alto que este templo, más alto que el tabernáculo que está dentro de del Santo de los Santos, más alto de la gloria que está sostenida por los querubines, el Redentor ocupe su trono y su altar. De sus numerosísimas heridas fluirán maldición por las deidades, vida para los gentiles, porque él, un maestro incipiente, no es, lo repito, rey de un reino humano, sino un reino espiritual, y sus súbditos serán únicamente aquellos que por su amor sepan renovarse en el espíritu y, como Jonás, nacer una segunda vez en tierras nuevas, las de Dios, a través de la generación espiritual que tendrá lugar por Cristo, el cual dará a la humanidad la vida verdadera. Simai y sus seguidores dicen, este Nazareno es Satanás. En cambio, Gilel y los suyos, no, este niño es un profeta de Dios. Quédate conmigo, niño, así mi ancianidad transfundirá
lo que sabe en tu saber, y tú serás maestro del pueblo de Dios. Jesús, en verdad te digo que si muchos fueran como tú, Israel sanaría, mas la hora mía no ha llegado. A mí me hablan las voces del cielo y debo recogerlas en la soledad hasta que llegue mi hora. Entonces hablaré con los labios y con la sangre a Jerusalén y correré la misma suerte que corrieron los profetas, a quienes Jerusalén también lapidó y les quitó la vida. Pero sobre mi ser está el ser de Dios, al cual yo me someto como siervo fiel, para hacer de mí escabel de su gloria, en espera de que Él haga del mundo escabel para los pies del Cristo. Esperadme en mi hora. Estas piedras oirán de nuevo mi voz y trepidarán cuando diga mis palabras últimas. Bienaventurados los que hayan oído a Dios en esa voz y crean en Él a través de ella. El Cristo les dará ese reino que vuestro egoísmo sueña humano y que, sin embargo, es celeste, y por el cual yo digo, aquí tienes a tu siervo, Señor, que ha venido a hacer tu voluntad. Consúmala, porque ardo en deseos de cumplirla. Y con la imagen de Jesús, con rostro inflamado de ardor espiritual, elevado al cielo, con los brazos abiertos, erguido entre atónitos doctores, me termina la visión. 22 de febrero de 1944, dice Jesús. Volvemos muy atrás en el tiempo, muy atrás. Volvemos al templo donde yo, con 12 años, estoy disputando. Es más, volvemos a las vías que van a Jerusalén y de Jerusalén al templo. Observa la angustia de María al ver, una vez congregados de nuevo juntos hombres y mujeres, que yo no estoy con José. No levanta la voz regañando duramente a su esposo. Todas las mujeres lo habrían hecho. Lo hacéis por motivos muchos menores, olvidándose de que el hombre es siempre cabeza del hogar. No obstante, el dolor que emana del rostro de María traspasa a José más de lo que pudiera hacerlo cualquier tipo de reprensión. No se da tampoco María a escenas dramáticas. Por motivos muchos menores, vosotras lo hacéis deseando ser notadas y compadecidas. No obstante, su dolor contenido es tan manifiesto, se pone a temblar, palidece su rostro, sus ojos se dilatan, que conmueve más que cualquier escena de llanto y gritos. Ya no siente ni fatiga ni hambre, y el camino había sido largo y sin reparar fuerzas desde hacía horas. Deja todo, deja el camastro que se estaba preparando, deja la comida que iban a distribuir, deja todo y regresa. Está avanzada la tarde, anochece, no importa. Todos sus pasos la llevan de nuevo hacia Jerusalén. Hace detenerse a las caravanas, a los peregrinos. Pregunta, José la sigue, la ayuda. Un día de camino en dirección contraria, luego la angustiosa búsqueda por la ciudad. ¿Dónde puede estar su Jesús? Y Dios permite que ella, durante muchas horas, no sepa dónde buscarme. Buscar a un niño en el templo no era cosa juiciosa. ¿Qué iba a tener que hacer un niño en el templo? En el peor de los casos, si se hubiera perdido por la ciudad y llevado de sus cortos pasos, hubiera vuelto al templo,
Su llorosa voz habría llamado a su mamá, atrayendo la atención de los adultos y de los sacerdotes, y se habrían puesto los medios para buscar a los padres, fijando avisos en las puertas. Pero no había ningún aviso. Nadie sabía nada de este niño en la ciudad. Guapo, rubio, fuerte. Hay muchos con esas características. Demasiado poco para poder decir, le he visto, estaba allí o allá. Y vemos a María pasados 3 días, símbolo de otros 3 días de futura angustia, entrando exhausta en el templo, recorriendo patios y vestíbulos. Nada. Corre, corre la pobre mamá hacia donde oye una voz de niño. Hasta los balidos de los corderos le parecen el llanto de su hijo buscándola. Mas Jesús no está llorando, está enseñando. Y he aquí que desde atrás de una barrera de personas llega a oídos de María la amada voz diciendo, estas piedras trepidarán. Entonces trata de abrirse paso por entre la muchedumbre y lo consigue después de una gran fatiga. Allí está su hijo, con los brazos abiertos, erguido entre los doctores. María es la Virgen prudente, pero esta vez la congoja sobrepuja su comedimiento. Es una presa que derriba todo lo que está en su paso. Corre hasta su hijo, le abraza, levantándole y bajándole del escabel y exclama, oh, ¿por qué nos has hecho esto? Hace 3 días que te estamos buscando. Tu madre está a punto de morir de dolor, hijo. Tu padre está derrengado de cansancio. ¿Por qué, Jesús? No se preguntan los porqués a aquel que sabe los porqués de su forma de actuar. A los que han sido llamados no se les pregunta, porque dejan todo para seguir la voz de Dios. Yo era sabiduría y sabía. Yo había sido llamado a una misión y la estaba cumpliendo por encima del Padre y de la Madre de la tierra. Está Dios, Padre divino. Sus intereses son superiores a los nuestros. Su amor es superior a cualquier otro. Y esto es lo que le digo a mi madre. Termino de enseñar a los doctores enseñando a María, reina de los doctores, y ella no se olvidó jamás de ello. Volvió a seguir el sol en su corazón al tenerme de la mano, de esa mano humilde y obediente. Pero mis palabras también quedaron en su corazón. Muchos soles y muchas nubes habrían de surcar todavía el cielo durante los 21 años que debía yo permanecer aún en la tierra. Mucha alegría y mucho llanto. Durante 21 años se darán el relevo en su corazón, mas nunca volverá a preguntar, ¿por qué nos has hecho esto, hijo mío? Aprended, hombres arrogantes. He explicado e iluminado yo la visión porque tú no estás en condiciones de hacer más. Por la falta de formación a los laicos, habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia, y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían,
salía un perro de desmesurado tamaño y fuerza, y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia y después se retiraban, perdón, como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así, Jesús formaba el sello de estas personas y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Ahora, mientras discutían, yo oía a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos los podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos, y esto no solo a aquellos que se encuentren presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión, y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a estos pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse es como la poda a los árboles, que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce sí un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos, las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos, y después poder llegar a introduciros en los otros partidos para formar un solo. Dicho esto, no lo he oído más, y sin ni siquiera verlo me he encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día y las lágrimas que tuve que derramar? Fía. Muchas gracias. El Señor se sienta glorificado con nuestra reparación. Y así entramos a la segunda fase de los comentarios. ¿Qué les ha puesto el Señor, o qué nos ha puesto el Señor en nuestro corazón con estas lecturas? Para algunos de nosotros, primera vez que las escuchamos, y de este pasaje tan quizás mal interpretado, no lo entendíamos, cómo podía estar perdido, qué significaban esos 3 días. Y ahora, pues el Señor ha permitido que entendamos un poco más, ¿verdad? Así es que queda disponible para ustedes el micrófono para que expresen sus comentarios, tanto quienes han leído como quienes han escuchado. No lo habíamos entendido conforme lo escuchamos y ahora lo vemos desde la divina voluntad en otro sentido. Dices, te estaba diciéndolo todo, me revela hasta lo que está pasando, lo que está sucediendo y hasta lo que está por venir. Y ya hablaba Jesús hasta de la divina voluntad, a lo mejor no tanto en este texto, ¿verdad? Pero ahorita me vino porque de repente
he sido como muy fluido en estar escuchando mucho de los textos de María Valtorta a través de Radioteatro María Valtorta, pues con mi mamá. Gracias a Dios, hizo lo posible. Y y entonces lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y ahora sí que me regreso y lo voy rumiando y wow, o sea, ¿qué le digo, señor? Me deja anonadada, me deja un dulce sabor de saber, ¿no? Que cómo es nuestro Señor y qué bien conoce nuestra alma que nos va, iba a decir trabajando, pero no, nos va educando, nos va moldeando, nos va haciendo mucho más a su imagen y Él va cambiando mucho de nosotros y hace que se vuelva más fino el poder entender lo que, o poder ver aquello que a lo mejor antes no veíamos, que no nos dábamos cuenta en qué estábamos mal y creíamos que estamos bien. Y con estas lecturas, pues también mucho más, ¿no? A lo mejor nos vuelve a reiterar que debemos de tener la fe, la confianza ciega y sobre todo guardar silencio para escuchar bien la voz de Dios cuando nos llame a algo, a hacer algo, todo. Es nada más. La importancia de creer y de confiar, ¿verdad? Porque al que cree es al que se le revela, com- como ahí contrastó Gilel y Gamaliel. Gilel entiendo que es el padre de Gamaliel, y Samai, que representa a todos los fariseos que estuvieron persiguiendo al Señor. Así que desde esos 12 años ya se vislumbraban las cosas como iban a ser, ¿verdad? Gracias. Bueno, hay varias partes que me llamaron mucho la atención. Aquí, comenzando esta parte que dice, donde Jesús dice, así hablo y así hablaré hasta la muerte, porque por encima de mi propio beneficio está el interés del Señor y el amor a la verdad de la cual soy hijo. Él, hijo, él siendo Dios, él obedece y se somete a lo que es la voluntad y el beneficio o sea, de lo que es lo que el Padre quiere por encima del beneficio propio. Y es una lección muy grande y muy fuerte, muy, como tú dices, más clarificada del conocimiento previo que se tenía a este misterio, ¿no? Y cómo es que nosotros, si Dios, Jesús siendo Dios, se somete, nosotros que somos insignificantes y míseras criaturas, no hacerlo. Caramba. Y otra cosa que dice aquí, por mérito del Mesías el hombre será liberado. Él ya nos está liberando de cualquier cosa, cualquier atadura que nos impidiera llegar a vivir y a disfrutar este reino divino y poder ser llamados verdaderos hijos de Dios. Y lo así brevemente es cómo él a la madre le dice que es parte de lo que estaba así como el choque que dice, cómo conocíamos esta parte que le decía, este, así como que dándole a entender, yo estoy aquí y desafánate, ¿no? Pero es con otro sentimiento, con otra cosa que le dice a su madre, estoy aquí porque tengo que cumplir a otro. Yo sé que tú lo sufres, pero, pero primero, y es va relacionado a la primera frasecita que leí, ¿no? Que dice, estoy aquí para cumplir con lo de ello, y es aprender, hombres arrogantes, de que estoy aquí para cumplir estamos aquí para cumplir lo que el Señor nos pide. Y esa fue su enseñanza siendo niño de 12 años. Ya estamos bastante creciditos como para ya no entenderlos. Fíjate. Fíjate, gracias. Sí, ¿verdad? Este es un gran contraste cuando en ese espejo que nos vemos en esta enseñanza y
y nosotros, ¿verdad? Ya sea que nos tardamos mucho o poco en dar el sí. Gracias. A mí me llama la atención la partecita que dice, ¿por qué él, oh maestro incipiente, no es, lo repito, rey de un reino humano, sino de un reino espiritual? Y sus súbditos serán únicamente aquellos que por su amor sepan renovarse en el espíritu y como Jonás nacer una segunda vez en tierras nuevas, las de Dios, a través de la generación espiritual que tendrá lugar por Cristo, el cual dará a la humanidad la vida verdadera. Hermanas, esto que acabo de leer es precisamente el vivir en la divina voluntad. He aquí la belleza de los dos escritos y cómo se unifican, se complementan y nos dan toda esa belleza, esa realidad. Eso es lo más que me llenó el alma, porque otras cosas que podemos decir, ¿verdad? Pues serían como poca cosa desde mi punto de vista, porque obviamente la sabiduría del Señor es tremenda cuando le habla a estos dos caballeros, a Eliel y Siamai, que obviamente pues uno lo reconoce muy bien y da gusto, y el otro está completamente fuera de sí, el Señor se lo dice, o sea, tú para ningún lado que vas, pero no quiero argumentar sobre eso, quiero quedarme con ese parrafito que le acabo de leer porque creo que lo voy a enmarcar, lo voy a escribir en mi libretita y le voy a hacer muchas, muchas notitas porque es que es bellísimo lo que acabo de leer y me llena el alma como sé que a cada una de ustedes. Gracias. Mercedes, yo coincido contigo porque yo lo marqué. Lo marqué justamente y no sé si luego entonces también leíste luego, porque pues después de la lectura dice, y bienaventurados los que hayan oído a Dios en esa voz y crean en Él a través de ella. El Cristo le dará ese reino que vuestro egoísmo sueña humano y que sin embargo es celeste y por el cual yo digo, aquí tienes a tu siervo y así sucesivamente, pero qué bonito entonces cuando reafirmas ese reino celeste. O sea que Mercedes, marqué el parrafito que que leíste, lo tengo ahí marcadito. Y luego entonces esta partecita que nosotros que estamos teniendo estos conocimientos de la divina voluntad. Qué bellas esas palabras cuando resuenan bienaventurados los que hayan oído a esa voz y crean en Él a través de ella. El Cristo les dará ese reino que vuestro egoísmo sueña humano y sin embargo es celeste. Fíjate, hermoso, hermoso, ¿verdad que sí? Qué bello. Muchas gracias, Leti. Una petición a ustedes dos para que pongan en bonito marco esas palabras y nos las compartan para que todos las guardemos, ¿verdad? Porque es, habla de nosotros. Hay que apropiarse de eso, ¿verdad? Así como habla de Israel, ¿verdad? Y de que va a sufrir lo mismo que hizo con el deicidio, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos por qué rodan y rodan y rodan y siguen rodando, ¿verdad? Yo creo que todas las hermanitas que me precedieron de alguna manera le exprimieron, pero muy de paso ya esta lectura, el tercer misterio gozoso, em, que el niño perdido y hallado en el templo y que sigue de alguna manera estando perdido para personas como Siamai y para muchos otros, ¿verdad? Bien perdidos, porque en algún momento Hillel le dice
que tiene como un sol. Ya allí hay muchas relaciones con la divina voluntad. Le considera un sol a, a Jesús y como realmente es. Em, Me llama la atención también em, la conversación muy seria que mantiene con su Madre Santísima, eh, destacando de que no existe mayor llamado que aquel que, que es para aquel que tiene que cumplir una misión encomendada por el Señor. Y entonces le dice que no se preguntan los porqués a aquel que sabe los porqués de su forma de actuar. Ese por qué, el pequeño reproche que la Santísima Virgen María y San José le hicieron, que son normales. Pero él nos dio una enseñanza de prácticamente esa palabra por qué en la vida divina. eh, Más o menos desaparece porque en todo caso sería para qué. Y son esas cositas las que estuve entresacando porque se explayaron muchísimo ya. Por ejemplo, dice, bienaventurados los que hayan oído a Dios en esa voz y crean en Él a través de ella. El Cristo les dará ese reino que vuestro egoísmo sueña humano y que sin embargo es celeste y por el cual yo digo aquí, tienes a tu siervo, Señor, que ha venido a hacer tu voluntad. Consúmala porque ardo en deseos de cumplirla. Aquí tenemos este párrafo maravilloso para seguir leyendo, para leer todos los días. Que, por ejemplo, él dice, a mí me hablan las voces del cielo. Y, y sí, las voces del cielo en los giros, en las oraciones que él realizaba desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces, y debo recogerlas en la soledad hasta que llegue mi hora. Bueno, hasta allí. Se va Muchas gracias a se ustedes. va complementando, ¿verdad? Toda esta conversación que pues no es casualidad. Miren que estamos con dos libros a la par y hoy nos coinciden las lecturas. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Gracias, Lupita. Bueno, yo nada más lo único que ahorita que mencionaba María de Marlita en relación a Mamá María y lo que comentabas tú hace un momento, igualmente, cómo se cambia, o sea, es que es muy diferente cómo se nos ha manejado hasta hoy en día, el cómo ve Jesús o la manera en cómo se expresa Jesús con Mamá María. Hoy que escuchamos en este mensaje, de esta otra forma y complementando los libros, dices, es que es totalmente distinto, le da un sentido totalmente distinto. Por lo mismo que también hemos visto que Mamá María, por lo que hemos visto en el libro del Padre Ronchini de lunes, igual pues Mamá María lo dice, ¿no? Ella ya sabía, pero para no hacer sentir mal a José y también pero ella no dice nada, ella humildemente lo asume y acepta, ¿no? Lo que le dice Jesús. Y estoy segura que Jesús también sabía que María ya lo había entendido, pero por José lo dice. Entonces, qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias. También enseña, ¿verdad?, cómo manejarse en las familias. Sí, Sí. por Ujú, supuesto. ujú, Es ujú. increíble, bien bonito. Se me había quedado, pero aprovecho la oportunidad también porque casi al final de la lectura también cuando Jesús pues, le explica a su mamá, pues habla ahí de los por qué. Y es curioso porque también
al visita en una ocasión le dijo, no te preocupes por los por qué, no te cuestiones los por qué. Y es verdad, o sea, tenemos que solamente amarlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Y eso es un recuerdo que le dio a la mamá y nos lo da a cada uno de nosotros también, porque yo creo que se hace necesario, muchas veces nos preguntamos los porqués en la vida y creo que tenemos que erradicar ese pensamiento de nosotros, porque eso es más humano que divino, si vamos a ver, porque si queremos, ¿verdad?, ser uno con Él, pues tenemos que pensar de la misma manera que Él. Y es como una enseñanza bonita, que creo que María la guardó, como dice ahí, la guardó y la resguardó en su corazón, porque lo comprendió a las mil maravillas nuestra Madre. Gracias. Gracias. Yo quería compartirles quizás dos cosas, porque ya ustedes destacaron todas esas maravillas que nos hace saber ahora, ¿verdad? Pero cuando describe María Valtorta que está recostado sobre el murete y está viendo al cerro que está enfrente, ese es el cerro del Calvario. Así que él está viendo, imagino que la escena de cómo va a estar él después ahí, ¿verdad? Y por eso es que se pone triste, porque el cerro que está enfrente es precisamente ese cerro del Calvario y que era así como le describe sin nada arriba. Y se acuerdan que en las escenas de la pasión se describen que era zarzal de ahí para arriba, ¿verdad? Y que la calle llegaba hasta un límite, que es eso. Y luego la razón de los 3 días, aunque no nos la dice el Señor aquí, ¿verdad? Pero se ha entendido que es también el tiempo que él iba a estar desaparecido mientras estaba en el sepulcro. Así que nos está también explicando lo que pasó allí, cómo es la diferencia entre los sacerdotes, de dónde arrancan todos los problemas que él va a llevar con los sacerdotes, como también está dándonos figuras de su pasión. ¿Qué les parece la lectura que reparamos? Hermosísima. Se queda uno sin palabras. Bellísima, sí. Y recuerden sacar esos parrafitos. Ya lo puse en mi libretita, pero voy a seguir, porque esto hay que leerlo y que se nos penetre en el alma, porque es bellísimo. Y si usted lo une a cualquier otro parrafito de los del libro de cielo, olvídese que es un complemento perfecto. Ya de los 12 años susurraba a nuestros oídos, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Y en el de la reparación nos dice cuál es la clave para que para que los laicos seamos más sólidos, ¿no? ¿Se fijaron? A ver si alguien comenta la, la reparación. Buenas tardes. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que aquí a Simaí, en la plática que estaba haciendo con él, pues realmente está revelando que él es el Mesías. Lo dijo muy claro y no lo entendieron. Eso me llama la atención que no lo entendieron, porque aquí mismo dice, no lo es, lo repito. Bueno, eso también habla aquí también de que ya está hablando de la divina voluntad. Pero en verdad te digo que si muchos fueran como tú, Israel sanaría, mas la hora mía no ha llegado. O sea, le estaba revelando ahí que era el Mesías, ¿verdad? Sí, Y, sí, y yo así es. y yo me imagino que Gamaliel era el mismo que 21 años después. ¿Te acuerdas que una vez te dije que había escuchado que era Gamaliel? Es el mismo, por Es eso el él mismo. dudaba. Pero aparte dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Y tampoco Gamaliel escuchó. No se acordó después, por eso dudaba tanto. Cuando en Eh, el tiempo de lo que lo iban a matar ya.
Él siempre se preguntaba que si era, y le dijo, yo te lo voy a hacer una revelación. Y él precisamente estaba en el templo cuando se rasgó el templo. Y él fue el que corrió hasta la cruz a pedirle perdón y por no haber creído. Cuando ya estaba Pero, muerto. así cuando ya estaba muerto. Por eso Sí, aquí dice, gracias por el comentario, María de Jesús. Eh, yo había apartado y no lo tengo ahorita a mano, pero lo que sucedió es que como nuestra madre aceleró un poco más el tiempo, entonces ellos estaban esperando para esa época, pero esto sucedió más rápido y Gamaliel llevaba la cuenta. Y entonces Gamaliel no siguió creyendo, aunque lo buscaba, se esperaba y, y, y decía, ¿verdad? Hasta que al fin entendió y entendió ya tarde, ¿verdad? Porque él le había dicho de que iba a haber una señal en donde iba a creer. Y bueno, él se fue al templo en ese momento, ¿verdad? No se fue a su casa, sino que se fue al templo. Y entonces él explica, en María Valtorta explica de que Gamaliel, de que los de la rama de Gamaliel no creyeron porque el tiempo no ajustaba, pero es que nuestra madre aceleró el tiempo, ¿verdad? Lo cual también es positivo porque mire, las oraciones cambian los designios, aunque Sí, estén escritos tal cual. Porque a veces se dice, eso está puesto. Sí, el hecho no cambia, pero la duración y la fuerza sí la cambian las oraciones. Así es que nuestras reparaciones hechas con amor en la divina voluntad hacen cambios, así como nos los enseña en, en, en la Biblia, ¿verdad? Y en el libro de cielo también hay mucho de eso. algo que recordé es la semana pasada, cuando la presentación de Jesús en el templo, eh, que igual cuando Jesús ya hace su comentario final, que estuvo, el sacerdote lo tuvo en sus manos, no lo reconoció, y como Jesús dice acá, o sea, gente como tú, le dijo a Simai, nunca me va a reconocer. Yo voy a ser conocido por quienes de verdad tengan o sea, están poniendo mis palabras, pero quien tenga el corazón abierto y esté dispuesto a recibirme. Para gente como tú nunca voy a estar. Y sí, fue cuando el sacerdote lo agarró y todo, y ya después que lo agarró, eh, ¿cómo se llama? El profeta Simeón. Entonces, digo, él lo reconoció, pero el otro que lo había tomado, todo eso, para nada. Sí, Entonces, sí. O eso sea, sí, son también, esa es otra razón, porque esta que les comento, yo la anoté en mi cuaderno, pero no estoy cerca, pero se la voy a poner en el chat para compartirles ese comentario. Y este que tú dices, pues aquí mismo lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que es el corazón abierto y como se lo dice hacia Mai, se lo dice. Tremendo, ¿verdad? Tú, los como tú, así como nada, ¿verdad? y de relajo. Ujú. Sí, sí, Está siguiendo la línea más o menos de lo que estaban compartiendo. A mí me llama mucho la atención de esta lectura precisamente y precisamente la parte que yo leí de cómo todo lo entendemos mal, porque hablando de las profecías precisamente, porque Jesús les habla de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, y les dice que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron, pero Gilel y Samai, todo el mundo lo ha entendido mal. Y como nosotros tendemos también a interpretar a nuestro gusto las profecías que conocemos
y no nos damos cuenta que muchas ya se cumplieron y que muchas no son para estos tiempos, sino que se cumplieron y muchas otras son para estos tiempos y no se han cumplido todavía. Y estamos obsesionados con las profecías y le debemos que dejar todo en las manos a Dios porque todo está en Él. Y si creemos que en la divina voluntad, que todo está dentro de la divina voluntad, pues todo está en Dios. Y ahí hay que soltar y dejar que sea cuando Él quiera, porque somos bien desesperados y queremos hacer todo ya. Y no nos damos cuenta muchas veces que no seguimos el ejemplo o no hacemos la vida de María, porque las profecías se adelantan, las promesas se adelantan gracias a la vida en la divina voluntad, como pasó con María, que ella adelantó la venida del Mesías y adelantó la resurrección y adelanta todo lo que ella pide porque Dios es en ella. Gracias por hacernos esa reflexión, porque es cierto, ¿verdad? Ya cada quien quiere andar con la bolita de cristal, poniendo, quitando y bueno, vemos programas de programas alrededor de todo eso, ¿verdad? Y no es así. Muchas gracias por eso, para que tampoco nosotros nos vayamos en todas esas persecuciones de datos y de qué va a suceder, ¿verdad? Es la total confianza, así como el Señor nos lo dice en estas palabras que resonaron tanto en todas nosotras y destacaron algunas de ustedes aún más, ¿verdad? Nada más brevemente decir que al final del día, como dices, si sabemos escuchar la voz del Señor, Él nos va a llevar y nos va a conducir a donde Él necesita que estemos, donde Él quiere que estemos. Ahí vamos a estar sabiendo escuchar la voz de Dios. Nada más. Gracias. Gracias a ti por destacar eso, ¿verdad? Bueno, no hay mayores comentarios porque algunos ya los hicimos, ¿verdad? Todo lo guardaba en su corazón, en la familia, la enseñanza, a guardar en silencio en muchas ocasiones, ¿verdad? Que lo hemos dicho. Así es que no hay, o sea, todas ustedes opinaron, ¿verdad? Y aquí, eh, bueno, estaba la pregunta de Roxana, que ya le pasaron 2 veces el documento. Y eso es todo. Hoy no tuvimos muchos comentarios porque creo que participamos más directamente, ¿verdad? Eh, pues no me queda más que darle gracias a nuestro Jesús en cada una de nosotros y por estas enseñanzas, por revelarnos estas grandes verdades y por saber que, como Él ha dicho, estábamos en su corazón y estábamos allí en ese momento también, ¿verdad? Tengan divina noche y, y muchas gracias por participar con su presencia y con su voz. Que, que el Señor nos bendiga y entiendo que ya ustedes se dieron cuenta que sabemos que Alfonso ha estado en hospitalización, así es que pidamos el reino que se extienda para todos, para todas las familias y todos los que están enfermos. Fiat.